invitamos a Luz Helena Guzmán a que nos acompañe en nuestro escenario. Ella es directora de proyectos de Semana Sostenible desde el año 2015. Durante más de 18 años trabajó en el sector de política pública, haciendo seguimiento y evaluación de proyectos de alto impacto ambiental. También nos acompaña Julio Andrés Rosso. Julio Andrés es el director de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad. También se desempeña como columnista de la revista Dinero en Economía Verde y es líder de Amazonía Emprendedora. Por último, invitamos al escenario a Mauricio Rodríguez. Mauricio es emprendedor serial y presidente del grupo empresarial que tiene a su cargo Ecologic, Maderinsa, Sultana, Fundar y CO2 SAS. Asimismo, es presidente de la Junta Directiva de Azocarbono. Para dar inicio a este conversatorio, Luz Helena nos dará una breve introducción de economía de colores y qué es economía verde. En realidad, el discurso económico actual gira en torno a una crisis que nos llegó después de pensar que la globalización era como la panacea que nos iba a acompañar y que el hecho de estar todos conectados y tener cada uno en su celular un pequeño universo iba a ser lo que iba a llevar a los países en desarrollo a poder salir de la pobreza, pero resulta que pues no es tan cierto. Y de hecho ahorita empieza, y ahorita no, desde hace tal vez unos 10 años, y con la llegada de Donald Trump a la presidencia, empieza como ese malestar de decir, oiga, pero estamos en una época globalizada y los pobres siguen siendo más pobres y los ricos siguen siendo más ricos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no se supone que si todos estábamos conectados y que si yo desde un celular podía hacer 1000 transacciones, pues iba a poder salir de la pobreza. Pues no ha sido así. Entonces, realmente a través de muchos trabajos y pues a través incluso de trabajos de un Nobel de Economía que hizo un texto muy interesante que se lo recomiendo, que se llama El malestar de la globalización, es empezar a entender qué fue lo que falló. Y en ese qué fue lo que falló llega la respuesta de las nuevas economías que hoy en día nos están acompañando y que son las iniciativas que vamos a ver también a continuación en el conversatorio. Pues la globalización fue un modelo que fue creado y adoptado por los que más tenían y por lo tanto sus características siempre se adecuaron a generar riqueza, pero en realidad una riqueza concentrada. ¿Y por qué? Porque básicamente empezaron a pensar que si yo tenía el mundo a mi disposición, podía sacar de mi actividad productiva una serie de costos que hacían que yo ganara menos, pero sin pensar en los demás. Entonces, fácilmente nos damos cuenta cómo las grandes compañías, y que ahorita pues con el tema de Donald Trump trataron como de reversar un poco la cosa, pero siempre pensando en que siguieran ganando los mismos, y es como grandes compañías sacan su mano de obra de su país, porque hay en otros países mano de obra más barata, a condiciones de ¿qué? Pues de una pauperización de la vida de esas personas, pero si ellos sí logran tener en su concepto que producen para todo el mundo a costos muy bajos. Entonces ese fue como el éxito para ellos de la globalización, y es lo que se reconoce ahorita como algo mal entendido en el modelo. Y por eso pues los países pobres siguen siendo más pobres y los países ricos siguen siendo más ricos. Y no necesariamente todos en el país son más ricos. Las clases norteamericanas han empezado a ver que los ricos siguen siendo cada vez más ricos y la clase media y baja sigue siendo cada vez más pobre. Nosotros como economías emergentes, porque así nos llaman, somos economías que estamos tratando de sobrevivir en un mundo económico mucho más desarrollado, tenemos que empezar a unir esfuerzos para mirar modelos que se adapten un poco más a nuestra necesidad, quitándonos la versión de que únicamente a través de la globalización malentendida vamos a poder generar riqueza. Y es ahí en donde entramos a la discusión si es la economía verde una de esas soluciones que puede llevar a los países emergentes a solucionar sus problemas de pobreza. Desde el Acuerdo de Río y las últimas convenciones acerca del cambio climático empezaron como a
ejercer presión para que todos los modelos económicos cambiaran su perspectiva y se volcaran hacia una economía verde. Básicamente entendida como aquella que no solamente está buscando el bienestar humano, sino que además cuida el planeta para las generaciones futuras. Y ahí es donde entra un poco a complicarse el modelo, porque en un modelo capitalista tradicional el planeta es visto como una mercancía más a nuestro servicio, que va a ser infinita y que tenemos que sacarle el mayor provecho. Pero cuando nos damos cuenta que el cambio climático es una realidad, que la pobreza es una realidad y que a pesar de yo ser rico, si no tengo agua, pues no voy a poder vivir. Si tengo el aire contaminado, me da exactamente lo mismo tener plata o no. Si vivo en Los Rosales o vivo en Ciudad Bolívar, pero hay alerta roja para salir a la calle, me da exactamente lo mismo. Entonces empezaron a hablar de que tenían que voltear sus modelos y colocarlos al servicio de algo sostenible. Empezamos como a tener discursos que se nos vuelven tan comunes y tan cotidianos y perdemos el foco. Entonces resulta que la palabra sostenibilidad se volvió de moda, la economía verde también era moda, y empezaron a generar espacios de confort, es decir, que ya la economía verde para las grandes multinacionales se les empezó a parecer interesante. A ese 1% de riqueza le pareció interesante seguir generando riqueza a través de conceptos de economía verde. Entonces eso, digamos que al análisis de un país como Colombia con tantos problemas, hoy con uno más que ayer, ha sido bastante complejo entender que a través de emprendimientos pequeños o a través de ideas novedosas podemos llegar a procesos económicos grandes, y entonces es mucho más fácil generar políticas para incentivar inversiones extranjeras de grandes multinacionales y decir que estamos apoyando la economía verde. Entonces me pasó hace 2 años cuando empezó todo este cuento de la marihuana y que entonces iban a legalizarla y tenía yo exactamente las dos versiones. Entonces una versión de una gran multinacional farmacéutica que tenía todas las posibilidades de patentar sus desarrollos con marihuana medicinal y por lo tanto convertirla en un negocio próspero, versus todos los pequeños agricultores colombianos que habían venido desarrollando estrategias de marihuana medicinal, que quedaron relegados frente a la imposición de la norma y lo sacaron del mercado. Pues claro, porque un pequeño productor obviamente no puede competir con la gran multinacional que llega y ofrece grandes procesos de manufactura, investigación, y además que le ponen esto, le ponen aquello. Entonces digamos que doy ese ejemplo es porque realmente hay como 3 grandes ítems que me gustaría luego discutir con ustedes aquí y pues por supuesto darle la palabra al público en torno a la economía verde. Y me parece interesante hacerlo así porque si nos quedamos hablando de todo lo bonito que pueda tener la economía verde, podemos llegar a caer en que no identifiquemos esos grandes puntos en contra que tenemos para poder saltarlos y poder llegar a procesos efectivos y realmente pues a un desarrollo, como hablábamos ahorita, del campo y un desarrollo del país con otro tipo de modelos. Entonces es la moda, las grandes inversiones, ¿sí?, y la competitividad, que son esos 3 factores que pienso con los que tiene que luchar las nuevas economías, en este caso como hoy nos ocupa aquí la economía verde, para poder ser soluciones reales a problemas reales. Yo empecé hace 7 años con esta marca, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, y recuerdo haber llegado un martes a Cámara de Comercio y haber hecho el registro. Y con muchos emprendedores, ¿quiénes son emprendedores acá? Cuando uno va a Cámara de Comercio y tiene su Cámara de Comercio, ¿qué sentimiento les surge? Marca. Ese miércoles, el primer paso, ni idea de lo que se viene hacia adelante. Eso fue un martes. El jueves yo tenía
una primera charla como esta, pero era un auditorio muy extenso, había aproximadamente 350 personas en Sincelejo. Y así, como Marcela está diciendo, y Julio Andrés Rosso, representante de AIS, las personas empezaron a pararse y empezaron a abuchear, justamente porque pensaban que llegaba el director de Agroingreso Seguro. Para mí fue fascinante y fue buenísimo que hubiese pasado eso en la primera semana de haber tenido mi Cámara de Comercio, porque me hizo reflexionar en que todo este cuento técnico y de contenido de la sostenibilidad se potencia y es mucho más grande y más fuerte si logramos encajar con la percepción que tiene la otra persona, cosa que olvidamos muchos los emprendedores. Yo que soy también asesor y mentor de emprendimientos, son cosas subestimadas o desestimadas por los emprendimientos. ¿Qué es lo que piensa el otro sobre mí? ¿Cuál es la interpretación que tiene la otra persona sobre lo que yo hago? ¿Cómo quiero que me perciban? ¿Qué sensación y qué emoción quiero dar? Y eso significó simplemente ponerle una O y llamarnos hoy en día AISO. Así se solventó el tema. Desde hace 7 años somos AISO. Yo siempre empecé con un sueño que traigo desde niño, y es poder tener mi propio bosque. En una de esas salidas del colegio me enamoré de la selva, me enamoré del bosque, y siempre dije algún día lo voy a tener para conservarlo, para cuidarlo, para quererlo y para que sea un lugar para que otras personas sientan lo que yo estoy sintiendo. Y tengo la gran alegría de contarles que hace 1 mes y medio tengo mi bosque aquí en Florencia, Caquetá. Y nunca me imaginé que fuera a pasar tan rápido, siempre lo proyecté, yo decía más o menos en el 2027, porque adquirir tierra acá en Colombia pues tiene su teje-maneje, y más en estas regiones, en Caquetá, primer departamento con mayores tasas de deforestación del país, con una percepción, de nuevo hablando del tema de marketing, una percepción, y yo creo que hoy se refuerza más esa percepción. Si yo les pregunto a ustedes qué sienten cuando escuchan la palabra Caquetá, ¿qué me pueden decir? Violencia. Y hoy se acentúa mucho más ese sentimiento, ¿no? Hoy en día ustedes ven estas 30 hectáreas así, como un potrero, y 14 hectáreas de bosque, micos, halcones, águilas, serpientes, o sea, el paraíso, 7 nacederos de agua, pero en 3-4 años tiene que ser, hagan de cuenta, el panaca de la Amazonia, el recuca de la Amazonia, el chicamocha de la Amazonia. Ya lo tengo acá en la cabeza, lo que falta hacer es hacer. Entonces hoy en día, y para quienes son emprendedores, ustedes habrán visto este meme recurrentemente, ¿no? Que el camino del emprendimiento es como un iceberg. Lo que ve la gente, y si me invitan acá es porque ven, Julio Andrés y AISO ya va en un proceso, pero lo que no conoce la gente es esto. ¿Qué es lo que se esconde detrás de ser emprendedor? Lucha, sufrimiento, alegrías, o sea, es un carrusel de emociones que nos encantan los que tenemos la venita de emprendedores. Entonces yo quiero comentarles que hoy en día esa foto de esta granja es esto, pero lo que ha pasado es esto, y quiero enfocarme puntualmente en un aspecto, y es transformación de percepciones. ¿Cómo se logró llegar a la granja experimental? Y básicamente fue caminando. Yo conocí el Caquetá por primera vez hace 4 años y me fui con la misma percepción de la mayoría de los colombianos. De hecho, mi familia me decía, ¿para qué se va para allá? Lo pueden secuestrar, lo pueden matar. Yo fui allá por primera vez y me enamoré del territorio, y se generó una conexión muy interesante, y empecé a hacer un ejercicio de entender qué sentían ellos con relación a un bogotano, a un paisa, a un bumangués. Y básicamente la respuesta era la misma: nos tienen estigmatizados. Es como cuando aquellos que tuvieron o han tenido la posibilidad de salir del país han sentido por el hecho en los 90s, en los 2000, de ser colombianos, ¿o no? Entonces, al comprender eso, ese sentimiento de los intereses, yo dije, mira, pues, ¿cómo logramos corresponder a ese interés de tal manera que el colombiano entienda que Caquetá es hermoso y que el caqueteño entienda que no es un paria de este país? Y empezamos a idear esta estrategia de comunicación, que fue la caminata, caminar 400 kilómetros
entre San Vicente del Caguán y Mocoa durante 22 días. Y fue espectacular. Y el hecho de que haya sido espectacular no solamente permitió abrir puertas como esta, el hecho de estar parado acá es reflejo de este trabajo, sino también permitió generar confianza con las comunidades locales. ¿Y la confianza en qué se traduce? En que ha sido fácil encontrar un terreno como la granja Amazonía Emprendedora, en que ha sido fácil llegar a las comunidades y trabajar con ellas. Yo tengo la oportunidad de escribir cada jueves en Revista Dinero, y hace 2 días me hicieron una pregunta: ¿cuál ha sido su mejor columna? Y yo, pues no lo puedo valorar, no lo sé, eso es algo totalmente subjetivo que lo dice el lector. Y la señorita me dijo: yo sí sé cuál es su mejor columna, esta. Y hable siempre de esto, yo no había caído en cuenta. El principal reto medioambiental que tiene el país no es la deforestación, no es la calidad del aire, del agua, es la falta de actitud. Hablamos mucho y hacemos poco, conversamos mucho y hacemos poco. Queremos emprender muchos y nos da culillo emprender. O cuántas veces, cuántas ocasiones durante el año, especialmente el 1 de enero, no hacemos la lista de deseos que queremos hacer para el siguiente y no hacemos nada. Entonces estoy convencido de lo que necesitamos es cacarear el cuento. Somos muy buenos desde el punto de vista técnico. Tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar aproximadamente con 120 emprendimientos, negocios verdes, asociaciones, emprendimientos que son buenos desde el punto de vista técnico, pero que nadie los conoce. Y si nadie los conoce, es difícil conectar con mercados. Y si no conectan con mercados, ustedes, mi papá, mi mamá, mis sobrinos, no cumplen su rol en medio de toda esta, entre comillas, tragedia medioambiental, y es el rol de ciudadanos y de consumidores. ¿Cómo logramos visibilizar de una manera mucho más efectiva y emocional que los emprendimientos verdes, los negocios verdes, están allá, pero hacen parte de lo que sucede aquí en la 100 con 19? Porque es que realmente el que no echa el cuento, pues no logra sus objetivos. Y en eso me he empezado a enfocar. Algo que nos ha llevado a pasar de ser un emprendimiento pequeño ahorita a tener una sostenibilidad, sin querer decir que ya estamos en otro nivel, porque no es así. Es que nos hemos atrevido a hacer cosas diferentes. En el 2016, que fue un momento difícil de la economía nacional, sobre todo porque los ingresos fiscales de la nación dependen del petróleo, y mi modelo de negocio se enfocó a hacer consultoría con el sector público, pues vimos cómo los proyectos de nosotros cayeron, ¿sí? No había dinero. Y en medio de ese desespero dijimos: empecemos a idear esta estrategia de comunicación con la caminata. Y muchas personas se burlaron, lo criticaron, porque es fácil criticar antes. Y recuerdo que varias personas nos decían, o me decían a mí personalmente, se las dio de Forrest Gump, ¿sí? Haciendo la analogía de... Y pues por tirarme las de Forrest Gump, hoy tengo la oportunidad de hablar enfrente de ustedes, de escribir en dinero, de tener una finca. ¿Cómo nos atrevemos a hacer cosas diferentes? No solamente pasar del dicho al hecho, sino hacer realmente algo que alguien no esté haciendo. Y eso ha sido caminar para nosotros. Hoy el reto es generar confianza, y más hoy con lo que sucedió. ¿Cómo logramos capitalizar todo este esfuerzo de hablar bien sobre la Amazonía, de lograr que varias personas la visiten y que nos logremos conectar así como se han conectado mis estudiantes? Fabuloso el caso de Jorge, quien no quería ir al Caquetá, también por el mismo temor que tenemos muchos, y ya ha ido 2 veces con su mamá y con su novia. Se conectó con el territorio. O el caso de llevar a los directores de innovación de multinacionales desde Estados Unidos a conocer el Sacha Inchi. Aproximadamente unas 150.000 hectáreas se han evitado ser deforestadas porque ingresos les están fluyendo a estos emprendedores. No hay un incentivo para deforestar porque están viendo cómo su pirámido se está vendiendo, cómo el Sacha Inchi se puede vender y cómo los proyectos de turismo y naturaleza están andando. Entonces hoy en día empieza otra historia, que es la granja experimental, y se viene una historia y un reto que es cómo logramos conservar la Amazonía entre todos.
y no quiero hacerlo solo, pongo a disposición el terreno. Lo que necesitamos es gente, cabezas, ideas, pero sobre todo acción. Y ya hay 3 líneas: Easyflies, Atena y Avianca. Pueden ir también por motor, por tierra a Caquetá. Eso era lo que quería hablar. Muchas gracias.